Y ahora sí, empezamos. Pues bienvenidos, soy Carla, psicopedagoga del Centro APRES y estamos en el webinar Dificultades en el proceso lector, cómo apoyar el aprendizaje del niño con dislexia. Pues bueno, empezamos. No todos los niños adquieren con la misma facilidad la lectura. Las dificultades con la lectoescritura le pueden afectar no solamente académicamente, sino pues en su autoestima y en su autoconcepto. Por ello, es importante que apoyemos este aprendizaje desde casa, pero pues en ocasiones podemos sentirnos un poco perdidos porque o bien no sabemos dónde se encuentra la dificultad, si verdaderamente es grave o cómo podemos ayudarle, qué es lo que necesita en ese momento. Por ello he creado este webinar en el que primero vamos a hablar sobre el proceso lector. Vamos a aprender sobre algunos términos que creo que es importante que conozcáis para comprender informes psicopedagógicos o también para cuando hagáis vuestras búsquedas por internet que podáis comprender conceptos que muy probablemente veréis cuando busquéis sobre la dislexia. Después hablaremos un poquito más sobre la dislexia, comentaremos algunas características notorias y también desmentiremos algunos mitos. Por último, os comentaré cómo podéis trabajar en casa y también cómo trabajamos en APRES. Os compartiré algunas actividades que podréis hacer en casa y al final vamos a tener un tiempo de preguntas. Por ello, si os surgen algunas dudas, que probablemente ya las tengáis, antes de empezar, pues os pido que os las guardéis para el final, que vamos a tener un espacio para resolver todas las dudas que podamos. Así que bueno, pues vamos allá. Vamos a empezar por el proceso lector. Aprender a hablar no es igual que aprender a leer. Si lo pensáis, hemos aprendido a hablar escuchando los sonidos de nuestro alrededor y usando el lenguaje para comunicarnos. Es una habilidad innata que tenemos, no ha sido necesario una enseñanza explícita. Sin embargo, sí que es necesario que nos enseñen a leer. No aprendemos a leer viendo a otros leer y necesitamos que nos enseñen a leer bien. Y bueno, como adultos, pues nos puede parecer que leer es algo que hacemos sin esfuerzo, pero en verdad es una de las habilidades cognitivas que que el cerebro humano es capaz de hacer. Me he liado. Es una de las capacidades cognitivas más increíbles que el cerebro humano puede hacer. Por ello, es más importante tal vez de lo que creemos y en esta habilidad intervienen aspectos lingüísticos y aspectos cognitivos. Vamos a pasar a hablar de los aspectos lingüísticos. Aquí quiero que aprendamos sobre el proceso lector viendo el modelo de la doble ruta. Con el modelo de la doble ruta nos enseña que tenemos como dos formas o dos caminos para leer. Por un lado tenemos la ruta fonológica y por otro lado la ruta visual o léxica. Con la ruta fonológica leemos transcribiendo con la transcripción de grafema a fonema, esto es, identificando la letra y asociándola a un sonido. Y una vez que vamos identificando cada letra de una palabra y asociándola a su sonido, pues formamos la palabra y después le damos un significado. Esa sería la ruta fonológica. Por otro lado, tenemos la ruta visual o léxica. En la ruta visual o léxica leemos identificando directamente la palabra. La reconocemos porque ya tenemos un archivo de palabras que nos permite reconocer esa palabra. Entonces, pues ¿cómo empezamos a leer si tenemos dos caminos? Empezamos a leer por la ruta fonológica, aprendiendo las letras, aprendiendo los sonidos de cada letra y vamos formando las palabras. Y una vez que vamos practicando esa lectura, esas palabras se quedan en nuestro archivo léxico y así podemos empezar a usar la segunda ruta, la ruta visual o léxica, con esas palabras. Por lo que ya en ese momento ambas rutas se irían desarrollando de forma paralela.
Por eso, cuando somos adultos, usamos ambas rutas. Usamos la ruta fonológica para palabras más complicadas, por ejemplo, ortodoncia, y la ruta visual para palabras que ya hemos leído muchas veces, por ejemplo, casa. ¿Es mejor una ruta o la otra o tenemos que enseñar a leer solamente por una ruta? Pues no, porque ambas rutas son necesarias y ya hemos visto que empezamos por una, pero al final usamos ambas. ¿Por qué también es importante aprender sobre las rutas de lectura? Pues porque, aparte de porque nos ayudará a entender un poco más la intervención en reeducación lectora que pueden hacer nuestros hijos, pues nos ayuda a veces a comprender mejor las dificultades lectoras. Por ejemplo, si un niño tiene una lectura muy lentificada, significa que aún no tiene desarrollada esa ruta visual que le permite pues, ser más rápido leyendo porque está detectando las palabras automáticamente y puede que tenga comprometida esa primera ruta, la ruta fonológica. Por otro lado, podemos también ver un niño que a lo mejor está confundiendo palabras. Cuando está leyendo, pues cambia las palabras. Esto puede ser porque la ruta visual, que está en pleno desarrollo, puede ser que le esté causando como de tropiezo, que está siendo como interferencia. En lugar de ayudarle a ser más ágil, le está haciendo equivocarse. Y bueno, esos eran algunos ejemplos de cómo estas rutas conocer sobre estas rutas nos pueden ayudar a ver dónde está la dificultad. Por otro lado, hablamos de que en el proceso lector intervienen aspectos cognitivos. Aquí voy a resaltar estos 4. Por un lado, la percepción es importante, ya que nos permite identificar estímulos que tenemos estímulos a los que se nos expone. Por ejemplo, identificar las letras y asociarlas a un sonido. También es importante la velocidad de procesamiento, porque si un niño tiene una lectura muy lentificada, puede que las sílabas se separen demasiado, incluso las palabras, y sea más complicado para él recordar lo que ha ido leyendo y darle un significado. También es importante la concentración, es importante que el lector esté atento a los estímulos relevantes durante la lectura y esta atención también puede ser influida por la motivación. Por eso, pues un lector cansado o frustrado le va a costar más concentrarse. Y por último, tenemos la memoria de trabajo. Mientras estamos leyendo, no solamente es importante decodificar las palabras, sino que tenemos que recordar lo que hemos estado leyendo para poder dar sentido a las frases y a los textos. Ahora pasaremos a hablar de la dislexia. La dislexia es un trastorno de origen neurobiológico que sobre todo afecta a este primer paso que hablamos, la decodificación, la transcripción de grafema-fonema. Su déficit principal se encuentra en la falta de conciencia fonológica. Por ello, se les hace más complicado aprender a leer, ya también continuar leyendo, la comprensión lectora, la ortografía y la escritura. Es una dificultad de aprendizaje con alta prevalencia en la población. Se piensa que entre un 10 o un 15% de la población es disléxica, aunque también hay personas que son disléxicas y no lo son. Durante su vida, pues, puede, pues, no estaba leyendo bien pues porque era vago o porque no estaba esforzando lo suficiente. Y bueno, esto no es cierto y lo hablaremos cuando hablemos sobre los mitos sobre la dislexia. También tenemos diferentes categorías según su nivel de gravedad. Puede ser ligera, moderada o severa. Y además la dislexia puede darse junto con otras dificultades de aprendizaje. Entre ellas destaco la discalculia, la disgrafía, la disortografía y el TDAH. Ahora os voy a comentar algunas características notorias de la dislexia. Quiero, antes de empezar,
comentar que hacer una aclaración. Si vuestro hijo o vuestro alumno presenta alguna de estas dificultades, no significa que directamente tiene dislexia. Por ejemplo, escribir en espejo puede ser algo común, sobre todo al principio cuando están aprendiendo las letras o los números. O pueden trabajar con lentitud, pues por muchas otras razones, pues porque estén despistados, porque no estén motivados en ese momento o porque tengan dificultades con la atención. Pero sí que quiero que sepáis estas características, ya que si vuestro hijo o vuestro alumno presenta varias de ellas, pues tal vez es importante que consideréis pues que descartar o reafirmar que tenga dislexia haciendo una evaluación. Con una evaluación psicopedagógica sí que se confirmaría que tenga dislexia, pero no se puede afirmar así pues a ojo. Vale, pues estas son las características. Lectura lenta e imprecisa, esto es por esa dificultad con la transcripción de grafema a fonema, o sea, de letra a sonido. Inversión, omisión y sustitución de letras o sílabas. Por ejemplo, si el niño tiene que escribir la palabra Prado, puede que escriba pardo, que eso es una inversión, o si hace una omisión, escribiría en vez de Prado, a lo mejor Pado, y una sustitución, a lo mejor cambiaría una de las letras de la palabra. También a veces tienen dificultades para pronunciar algunas palabras, sobre todo cuando están leyendo, dificultades con la ortografía, para recordar esas normas ortográficas y también como que vean el sentido de cada una, sustituir palabras por otras, esto sobre todo en la lectura. Ya vimos con el ejemplo sobre la ruta visual que podía ser porque la ruta visual que está en pleno desarrollo le está causando como interferencia. También pueden confundir derecha e izquierda, pueden escribir los números en espejo, las letras y números. También algunos niños invierten los números. Por ejemplo, en vez de escribir 52, escriben 25. Trabajan con lentitud. No siempre comprenden lo que leen porque están tan enfocados en descifrar las palabras que olvidan lo que están leyendo. También estas dificultades se incrementan bajo presión, por ejemplo, en un examen o cuando les toca leer en voz alta. Y algunos tienen dificultades con la memoria a corto plazo y periodos cortos de atención, especialmente pues, los que se les presenta la dislexia junto con TDAH. Vale, pues vamos a pasar al siguiente, que son los mitos, algunos mitos que tenemos sobre la dislexia. Primer mito. Por supuesto, todas estas afirmaciones son falsas y ahora voy a explicar por qué. Si mi hijo con dislexia le ponen una adaptación en el colegio, va a aprender menos que sus compañeros. Bien, para empezar, la adaptación hay dos tipos de adaptación que puede tener un niño cuando tiene dificultades de aprendizaje. En el caso de la dislexia, caso que sea una dislexia pues, muy severa y que se junte con otras complicaciones, en principio va a tener una adaptación no significativa. Ya dije que había dos tipos de adaptación. La adaptación significativa, sí se vería alterado el currículo para poderlo acercar o adaptar al niño. Sin embargo, la adaptación que van a tener ellos va a ser una adaptación no significativa, una adaptación metodológica también se conoce. Una adaptación de la metodología es, por ejemplo, a lo mejor se va a dividir el examen en varias partes, se les va a dar más tiempo para hacer las tareas o los exámenes, porque se entiende que tienen una dificultad para leer y para escribir y por tanto van a necesitar más tiempo, pero al final los contenidos van a ser los mismos. También puede que le pongan más cerca del profesor, pues para que le pueda revisar y estar un poco más pendiente. Puede que tengan un compañero a su lado que le pueda ayudar a copiar de la pizarra y cosas así. Como veis, no va a aprender menos, el currículum va a ser el mismo, sin embargo, esos contenidos van a ser más accesibles para él y
y la manera de evaluarles va a ser más justa. Por ello, si le ponen una adaptación, no os tenéis que preocupar. Siguiente mito. Si es zurdo, tiene más probabilidades de ser disléxico. Esto para nada. Por muchos años se pensó que ser zurdo significaba que iba a tener dificultades con la escritura o con la lectura. Y pues no hay ninguna evidencia científica que lo demuestre y bueno, no tiene ningún sentido que se les reeduque, entre comillas, para empezar a escribir con la mano derecha para tener menos dificultades. Siguiente mito. La dislexia es una enfermedad sin solución. Para empezar, la dislexia no es una enfermedad, es una dificultad de aprendizaje y es cierto que no tiene cura, pero sí que pueden, con la ayuda necesaria y con el entrenamiento que necesitan de la lectura, son capaces de compensar esas dificultades y crear su propia ruta de lectura en la que los obstáculos que tiene la dislexia no le van a hacer de impedimento. Siguiente mito. La dislexia se da en niños poco inteligentes o que no ven ni escuchan bien. Para empezar, para que te diagnostiquen con dislexia, tienes que tener un coeficiente intelectual normal y esta dificultad no tiene que estar asociada ni a problemas visuales ni auditivos, sino pues no tendría ningún sentido, por ejemplo, decir que un niño que está leyendo mal, pues porque necesita gafas, decir que es disléxico cuando su dificultad se solucionaría simplemente poniéndole gafas. Es algo que no tiene nada que ver con cómo ven ni cómo escuchan y son igual de inteligentes que cualquier niño. Si fuesen menos vagos y pusiesen más atención en lo que hacen, no tendrían dislexia. Este mito también es falso porque tenemos que recordar que la dislexia no es el resultado de una falta de hábito de lector, no es tampoco el resultado de un niño que ha trabajado poco. Lo contrario, muchas veces estos niños ponen muchísimo más esfuerzo que sus compañeros y a veces no obtienen los resultados esperados por ese esfuerzo. Puede que a medida que pasa el tiempo y tienen estas dificultades, pueden adoptar a veces unos comportamientos un poco disruptivos porque se pueden sentir frustrados y puede que hay veces que también muy cansados y por eso a veces decidan pues no hacer los deberes o no esforzarse del todo, pero no tienen dislexia por no trabajar. Pues una vez aclarados estos mitos, voy a pasar a... ya lo tengo. Vale, voy a pasar a la tercera parte de este webinar, que son pues las medidas de atención. Ya hemos hablado sobre cómo muy brevemente sobre cómo se le atendería en el colegio. En el colegio también, si lo ven oportuno, pues además de la adaptación curricular no significativa, podrían considerar la ayuda de un profesor de pedagogía terapéutica que trabaje con él también algunos aspectos. Pero ahora quería centrarme sobre todo en cómo podéis trabajar con ellos en casa y también en mostraros cómo trabajamos con ellos en APRES y aquí enseñaros algunas actividades que espero que os sean muy útiles y que os gusten. Esos son algunos consejos para casa. Primero, leerle el material de estudio y en especial los enunciados. Esto es porque hay veces que le va a venir bien escuchar ese enunciado para poder comprender mejor lo que han leído. Revisar que copie bien los enunciados y las tareas. Aquí os va a ayudar bastante revisar simplemente que lo haya copiado bien, porque, por ejemplo, tuve una alumna que ella sabía dividir perfectamente, sin embargo, su principal error era que cuando copiaba la cuenta de la pizarra o del libro, copiaba los números al revés. Entonces, a lo mejor se daba cuenta ya al final, una vez que corregía los ejercicios en clase o que comprobaba la operación.
pero si podemos evitarle ese primer error, pues vamos a ganar un poco más de tiempo. También es importante evitar la corrección sistemática. Es importante que seleccionemos qué es lo más importante de corregir en cada tarea. Por ejemplo, si estamos trabajando una norma ortográfica en concreto, pues lo que vamos a corregir de esa actividad va a ser si ha trabajado bien con esa norma ortográfica. Si empezamos a decirle, uy, a esto además va con B, y aquí no has borrado bien, y esto se te ha manchado con el bocadillo, y un montón de cosas más, al final esa corrección no va a funcionar, porque al final, si lo pensáis, la corrección no es simplemente decirle a una persona todas las cosas que hace mal, sino decirle algo que hace mal para que lo pueda corregir y que pueda aprender de ello. Y si vamos a decirle, pues probablemente hace un montón de cosas mal, pero vamos a intentar decírselo poco a poco para que pueda irlo asimilando y aprender de ello. Además, así no se van a frustrar y van a poder sentirse mejor porque van a ver el resultado de esa corrección, que va a ser positivo en teoría, van a llegar a aprender de verdad de ello. El siguiente punto es no hacerle leer en voz alta en público en contra de su voluntad. Esto es para que, si sobre todo les incomoda o se están dando cuenta de que les cuesta, pues si les vamos a hacer leer en público, pues antes podríamos practicarlo con ellos o evitarlo. Más que nada para que no asocien la lectura como un tiempo de tensión en el que se ven expuestos y en el que más gente se va a dar cuenta pues, que les cuesta un poco. Otra opción es usar instrumentos alternativos a la lectura y la escritura. Esto, por ejemplo, ahora con los libros digitales, muchos libros digitales tienen la opción de que los niños puedan darle para escuchar el texto. De esta forma no solamente podrán leer el temario, sino que también podrán escucharlo. También, por ejemplo, si tienen que hacer un trabajo, sobre todo en los últimos cursos de primaria, le puede ayudar usar como Word o Google Docs, que te permite dictar al ordenador y que escriba lo que estás diciendo. Otro consejo, dar instrucciones claras. Esto puede parecer muy básico, pero es mejor que si les vamos a pedir hacer una serie de tareas, que sea algo muy claro y que no puedas causarles confusión. Dividir las tareas en partes manejables. Aquí quiero dar un ejemplo. No es igual decirle al niño, haz una redacción o escribe un cuento, vale, vamos a quedarnos con escribe un cuento, mira, vamos a escribir un cuento, pero vamos a ver primero las partes del cuento. Aquí tenemos 3 partes, introducción, nudo, desenlace. ¿Qué tenemos que hacer en la primera parte? Vale, pues en la primera parte, a ver, ¿cómo lo empezarías? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Vale, pues haz esa primera parte, la escribes y ahora te cuento qué vamos a hacer en la siguiente. De esta forma, el niño va a hacer esta tarea de una forma más guiada y va a tener más claro qué va a hacer en cada parte y va a aprender más de ello. No se va a sentir como solo con un papel enfrente y teniendo que hacer una tarea un poco larga. También es importante que consideremos que van a necesitar más tiempo. Van a necesitar más tiempo para hacer los deberes y para leer, por lo que tenemos que tener paciencia con ellos. También es posible que llegue un punto en que se sientan cansados y que también se despisten y por eso también necesiten más tiempo, pero en general tenemos que pensar que van a tardar más tiempo y bueno, es algo que también podrían tener en cuenta desde el colegio a la hora de ver la cantidad de deberes que se le va a mandar para casa, pues para ver si de verdad qué es lo que quieren, que pase demasiado tiempo haciendo los deberes o si quieren seleccionar, que es lo más importante. El siguiente consejo es proporcionar una copia del tema o una lista de palabras clave, o por ejemplo un esquema. Esto sobre todo les puede venir bien en los últimos cursos de primaria, en los que
Tener, por ejemplo, un esquema o algunas palabras clave les puede ayudar a seguir las asignaturas como ciencias naturales o sociales, en las que hay más temario y se pueden liar más. Otro consejo es usar, siempre que se pueda, tamaños de fuente más grandes o aumentar el espacio. Si trabajáis con libros digitales, podéis ampliar en la pantalla el texto, pero siempre que podáis, pues sería recomendable que le permitáis leer en un formato de letra más grande. Este, por ejemplo, es un ejemplo de adaptación no significativa que también podría considerar el colegio. Y por último, combinar la información verbal y la visual. Esto sobre todo, por ejemplo, cuando estéis repasando con ellos, no solamente hacedlo leyendo el contenido, sino que es bueno que veáis imágenes, vídeos, y de esta forma van a reforzar mejor lo que están aprendiendo. Vale, pues ahora sí vamos a pasar a cómo trabajamos aquí desde el área de pedagogía. Aquí me voy a centrar bueno, después de esta breve explicación, os voy a comentar las actividades de las que os he hablado. En la intervención psicopedagógica nos vamos a centrar en la estimulación cognitiva. Aquí vamos a estimular los procesos cognitivos los que os hablé al principio de esta presentación, los necesarios para la lectura. Y también vamos a centrarnos en la reeducación lectora. Esta intervención está basada en las habilidades fonológicas, en los conocimientos que tenemos sobre cómo aprendemos a leer, y nuestro objetivo es compensar la dificultad que tienen en la decodificación, es decir, en identificar las letras y asociarlas con sus sonidos. Y esto lo hacemos desarrollando la conciencia fonológica. Y esta conciencia fonológica la trabajamos en 4 niveles, que son la conciencia fonémica, el reconocimiento silábico, la conciencia silábica y la vocación silábica. Ahora os voy a explicar cada nivel y aquí os comento una actividad de cada nivel. La conciencia fonémica consiste en reconocer los sonidos asociados a los grafemas, o sea, las letras, y usarlos adecuadamente. Una actividad que podéis hacer con los niños es encuentra la palabra escondida. Consiste en coges algunas imágenes y el niño tiene que descubrir la palabra que se forma con la primera letra de cada imagen. Por ejemplo, aquí tenemos cocodrilo, C, oso, O, M de mono y E de elefante. La palabra sería come. Y así podríais hacerlo con otras imágenes. Aquí tenemos el siguiente nivel, que es el reconocimiento silábico. El reconocimiento silábico tiene el objetivo de identificar y discriminar sobre lo escrito. Y vamos a trabajar a partir de sílabas. Os pongo de ejemplo 2 actividades. Aquí os muestro algunas de las tarjetas de sílabas que usamos en APRES. Y, por ejemplo, en la batería de sílabas presentaríamos alguna de estas tarjetas y le pediríamos al niño que vaya tocando cada sílaba y diciendo y leyendo, diciendo su sonido. Por ejemplo, toca este y diría ba, be, bi y así. La pesca de sílabas es similar. Aquí sería el adulto el que le dice al niño la sílaba que tiene que pescar. Y el niño pues coge esa tarjeta o la pesca pues con una caña de pescar o con lo que tenga. Voy a beber un poquito de agua. En la conciencia silábica, el objetivo de estas actividades es reconocer, discriminar y evocar en base a golpes silábicos. Aquí tenemos 2 actividades. Por un lado tenemos el monstruo come sílabas, que es una actividad muy divertida que les gusta mucho, en el que el adulto le propone una serie de palabras a los niños y
le pregunta cómo sonaría si el monstruo se come una de estas sílabas. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos una plantilla en Apres en la que podemos tener como una marioneta, un monstruo de marioneta, y diríamos, por ejemplo, si con la palabra Pinocho, ¿cómo sonaría la palabra Pinocho si el monstruo se come la sílaba cho? Pues sería pino. O cómo se leería la palabra galleta si el monstruo se come la sílaba ye, pues sería gata. Y así probaríamos con diferentes palabras. Por otro lado, tenemos la sílaba intrusa. En esta actividad, el adulto le presentaría una serie de sílabas al niño que forman una palabra y añadiría una sílaba extra. El niño tendría que adivinar la palabra que está escondida e identificar la sílaba que sobra, o sea, la sílaba intrusa. Después tenemos el último nivel, que es la vocación silábica. La vocación silábica consiste en la vocación sobre lo escrito. Por ejemplo, tenemos la araña de sílabas, en la que dibujamos una araña o cogemos esta plantilla de Apres de la araña y dibujamos una sílaba en su boca, por ejemplo, la sílaba K. Y entonces el niño va a tener que escribir en cada pata una palabra con esa sílaba, por ejemplo, camello, cama, etc. El árbol de las palabras es una actividad un poco más compleja en la que el adulto va a escribir una palabra y la va a dividir en sílabas y el niño va a tener que escribir una palabra con cada sílaba. Por ejemplo, si escribe la palabra aprende, escribiría una palabra con cada sílaba de esa palabra. Por ejemplo, A de aprende, pues ama, por ejemplo, prenda, de, por ejemplo, dedo. Y así podría seguir haciendo niveles. Aparte de la atención pedagógica que realizamos en Apres, está la atención psicológica. Y quería mencionarlo, aunque no es mi campo, porque es importante. Las dificultades con la escritura pueden desencadenar en baja autoestima, ansiedad, frustración, inseguridad, fracaso escolar, comportamientos disruptivos, entre otros problemas. Por ello, vuestra actitud como familia es importante. Es importante que comprendáis sus dificultades. Es muy bueno que os estéis informando ahora mismo sobre la dislexia, pero os invito a que sigáis buscando información para tener esos conocimientos actualizados y ver cómo podéis seguir aportando a vuestro hijo o a vuestro alumno si sois docentes. Hacerles ver que son inteligentes, porque en muchas ocasiones pueden sentirse frustrados o torpes y es importante que tengan alguien que no les está acusando, sino que les está haciendo ver sus puntos fuertes. Y recordarles que las adaptaciones en el colegio le ayudan con su dificultad. Es decir, puede que sobre todo a medida que vayan avanzando, piensen que se les está tratando de manera diferente o que tal vez no tiene tanto mérito lo que están haciendo porque se les está poniendo una adaptación o les está dando más tiempo, o incluso sus mismos compañeros pueden ser algo crueles y decirles, pues tú lo tienes más fácil porque te están dando más tiempo. Sin embargo, es importante que les recordéis por qué tienen esta adaptación, en qué consiste, recordarles que los contenidos son los mismos y que no se sientan pues inferiores. Y también os recomiendo que para que os ayude en este frente de una forma profesional, pues consideréis la ayuda de un psicólogo. En Apres tenemos otros programas para ayudar en la lectura. Por un lado tenemos el curso de Disfrutar Leyendo, que está a punto de estrenarse. Es un curso para padres en el que os damos pautas para que podáis saber cómo enseñar a vuestros hijos a leer. Sobre todo está orientado para padres que están con niños en esos primeros procesos en esos primeros momentos del proceso lector y en los primeros años de primaria. Os enseñamos más sobre la lectura,
os damos actividades, también materiales descargables y bueno, os lo recomiendo. Por otro lado, tenemos las sesiones de inglés para niños con dislexia. Las hemos creado ya que somos conscientes de la dificultad que tienen los niños con dislexia a la hora de enfrentarse al inglés, que no es su lengua materna y encima es una lengua más opaca que el castellano, por lo que sus dificultades se incrementan. Por ello, hemos creado una metodología que está más adaptada a ellos y que les ayudará a compensar sus dificultades y a poder avanzar bien. Así que bueno, quería comentar esos programas que tenemos en APRES. Y por último, concluir en que sí es verdad que la dislexia no se cura, pero recuerdo que sí que se compensa. No es un impedimento para aprender, pero sí es necesario un apoyo ajustado a sus necesidades. Ya hemos visto los tres frentes de trabajo que tenemos. Por un lado está el colegio, por otro lado estáis en casa y por otro lado está un centro especializado como APRES. Y, y bueno, muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya sido útil este webinar. Y ahora